Pues sucede que en realidad no conocemos a los griegos. Sumemos a esto que ya no se estudia en el sistema educativo mexicano raíces griegas y latinas. El saber el origen de una palabra, la cuestión filológica, cuando nos remontamos a la raíz griega o latina, nos ayuda a saber lo que decimos, evitando incurrir en situaciones absurdas. Nos haría tomar muchas de las cuestiones que tomamos en son de broma o inclusive como burla, eh, palabras que tienen un origen muy serio. Vamos a poner un ejemplo en México. Cuando hacemos una burla de la gente exaltada, eh, de algunos cultos protestantes, porque la Iglesia Católica ha abandonado un poquito el origen y de repente le decimos, ahí vienen los aleluyas con su librito bajo el brazo, ¿no? Vienen a predicar. Aleluya significa alabanzas allá, alabanzas a Dios. Una vez que lo sabes ya no puedes burlarte de eso. De igual manera, cuando queremos hacer un juicio y ponerlo como definitivo, como una verdad, muchas veces ignoramos que en cuestiones de la cultura hemos dejado de lado la capacidad de emitir ese juicio de una manera hermenéutica. Cuando hemos estudiado todo el compendio de sabiduría que al respecto se conoce, cuando por ejemplo queremos hacer una exégesis, una interpretación, no podemos interpretar una parte de la Biblia si no conocemos todo el conjunto de libros que componen la Biblia. Y aparte de esto, descubriremos que muchos de los evangelistas del Nuevo Testamento tienen errores históricos, errores en geografía, y que bueno, muchas son cuestiones de fe y parte de la influencia ignorada, parte de nuestra postura política y científica viene de los latinos, los cuales aprendieron mucho de los griegos, y se dice que los griegos son la cuna de la civilización occidental. La identidad de los griegos tiene que ver mucho con la iglesia ortodoxa, la cual se diferencia de la iglesia católica en que no hay un papado como tal, no hay un emperador de la iglesia, eh, sino que gozan de cierta autonomía y para algunos cargos llega a haber democracia, llega a haber un colegiado para elegir a algunas figuras de autoridad y pues no existe del todo una última palabra. Cuando hago este soliloquio a petición del flojonazo de Juan Carlos, que nuevamente tiene que hacer algo y no sé si lo va a hacer, para comentarles que la gran ignorancia que nos ha legado esta falta de educación al ignorar las raíces judías, cristianas, griegas, latinas, sajonas, que tiene nuestro pensamiento, las árabes, son muchas
y más aún cuando tenemos a los griegos, a esos grandes hombres, enclaustrados en un círculo, en una prisión idiomática. Porque yo no sé ustedes, pero yo no puedo leer griego con su alfabeto, que se derivó del fenicio, y del alfabeto griego surgió el latino, el cirílico y el copto. Los coptos fueron por algún tiempo la cultura dominante en Egipto, hasta que llega la expansión musulmana, barre con los coptos hasta que quedan como minoría. El 10% de los egipcios practican el cristianismo copto, y se conservan los dialectos coptos, ujaírico y sajídico, se conservan como una forma de ir a misa y escuchar un lenguaje extraño y desconocido, que si al haber sido dominados por los musulmanes y se les da el abiad como forma de escribir, se conserva el copto y su alfabeto únicamente como una manera religiosa de profesar su fe, de conservar sus libros. Y los griegos están separados de sus primos de Occidente por años de civilización y de modernidad, de manera que la religión ortodoxa griega, la ortodoxa rusa, los coptos, los armenios y toda esa pléyade de pequeñas iglesias en número, pero ricas en teología, tienen paralelismos con la religión más conocida en Occidente, que es la católica, al grado de que también consideran a la excomunión como una forma de disciplinar y aislar a aquellos que atentan contra su teología. Y de esta manera, en sus odios endógenos, intrafamiliares, tenemos que mi escritor favorito de los griegos, un libro que me fascinó de joven y me fascina todavía hoy en día, fue La última tentación de Nikos Kazantzakis, el cual humaniza la imagen de Jesucristo y con múltiples errores históricos fascinantes. De veras, un error histórico, una novela tan buena es fascinante cuando escribe Nikos Kazantzakis que Judas el Iscariote aparece por ahí, este tipo pelirrojo que trae mala suerte, el pelo rojo, ideas europeas, comiéndose un elote asado, en una época en la que no había elote en el Medio Oriente. Es fascinante leer a los griegos, traducidos, no nos queda de otra. Pero bueno, Nikos Kazantzakis no fue enterrado en un camposanto, en un cementerio, fue enterrado aparte porque fue excomulgado por los sacerdotes ortodoxos debido a que cometió faltas a la teología ortodoxa y no fue perdonado, fue excomulgado. En su tumba está escrito algo al respecto. Y luego tenemos que ya casi no se habla de los 7 sabios griegos, no se habla demasiado como en mis tiempos de juventud. Era una locura tener un libro con dibujos de la Ilíada llena de sangre y posteriormente de la Odisea. Estos poemas épicos cantados por un aedo, acompañados de una cítara, una arpa, cuyas cuerdas eran hechas de tripas de cabra. Homero vivió en el siglo 8 a.C. y era ciego.
y los poetas ciegos, famosos en países tan desconocidos a nivel idiomático como Bosnia, Serbia, la ex Yugoslavia, eh, los poetas líricos de esta región del mundo que declaman poesías extensísimas, cuando aprenden a leer y a escribir, pierden la capacidad de producir y reproducir esa poesía. Entonces tenemos que Homero era ágrafo y aparte ciego. Y después de Homero está el que ya escribía y ya escribió mucho, Heródoto, con los 9 libros de la historia, cada uno dedicado a una musa, y narra las historias que aprendió de oídas y leyendo sobre los propios griegos en sus distintas formas culturales y sociales, los persas y las confrontaciones con la gente atravesando el mar. Tenemos lo que cuenta sobre Ciro, ¿verdad? Que también lo mencionan los hebreos. El verdadero final de la Ilíada la cuenta en uno de sus libros, es donde finalmente entra el caballo de Troya y hace puré a los troyanos. Y bueno, sucede que mucha gente no sabe que el final de la Ilíada no la cuenta Homero, sino Heródoto. Y así les puedo decir que hoy en día yo no sé cuál es la música de moda en Grecia, cómo se llama su presidente, los nombres de los equipos de fútbol de primera división. Desconozco su estrella de pop más hilarante, no sé cómo bailan, no sabemos nada de los griegos, aparte de que están en crisis y que muchos han suicidado derivado que se los comió la mafia internacional del dinero, y que son blancos, orgullosos y que no saben ser pobres, aunque muchos años lo fueron, pobres y sin tierra, cuando fueron colonia turca y se liberaron de los turcos con la ayuda de Gran Bretaña y del entonces Reino de Francia, logran hacer su guerra de independencia, expulsan a los turcos, surge la enosis y esto hace que en la isla de Chipre, que está más cerca de Turquía que de Grecia, quieran sacar a los turcos hacia el mar. Llegan los turcos y no dejan, y un pedacito de Chipre es turcochipriota. Se reforma el griego, y el griego antiguo y el griego koiné son una separación, y se parecen a los turcos porque los turcos también reforman su idioma con Kemal Atatürk. Y entonces tenemos una serie de paralelismos entre los griegos y sus vecinos. Alguna vez se dijo de Grecia que tenían el nivel de vida más pobre de Europa antes de esta crisis. Sin embargo, son un pueblo que nos heredó la democracia, nos ayudó con el alfabeto, nos heredó palabras de la ciencia. Pero hoy por hoy, hablar de gente como Cabarnos Nicodimos, un cantante de música sacra ortodoxa, el Luis Miguel de la música sacra de Grecia, nadie lo conoce, aunque lo hayamos oído alguna vez. Constantino Cavafis, hemos escuchado sus poesías sin saber que son de él. ¿En serio se los apuesto? Giorgio Seferis, un poeta para gente muy entrada en la cultura, un poeta para pocos. Y el más famoso porque le hizo su película Hollywood, enterrado en tierra de despreciados, Nikos Kazantzakis. Y algunos que han visto la película Sorba el griego, que ya pasó de moda.
y esa música con la que baila Sorba, y esa manera tan latina de sentir la belleza de la mujer, el sudor del amigo, la broma y el vivir, vivir, vivir. Y sin embargo, no conocemos a los griegos.